Hola, bienvenidos al video de neuroanatomía de las estudiantes de psicología de segundo semestre. En el video explicaremos el sistema límbico. Tiene como una estructura la reseña histórica que muestra el origen del término, autores principales y su historia. En el segundo, las funciones, que es el sistema límbico, las estructuras cerebrales por las cuales está conformado, el énfasis en la amígdala e hipocampo, cómo funciona y la reacción que tiene el sistema límbico ante el amor. Y por último, mostraremos casos clínicos. El sistema límbico. El término límbico, para referirse a una zona del cerebro, fue acuñado en 1878 por el médico francés Paul Broca. La descripción inicial que realizó Broca del gran lóbulo límbico era la que está formada por tres estructuras en forma de raqueta. El corozo de tal raqueta correspondería al nervio y especialmente al bulbo olfatorio. La parte superior correspondería al giro del cíngulo y la parte inferior a la circunvolución del hipocampo. Para más acotación, el uso de la palabra límbico por parte de Broca correspondía entonces a la parte inferior de la corteza cerebral. Henry Turner en 1890 denominó rinencéfalo a la mayor parte de las áreas límbicas por la importancia que en estas parecía cobrar el bulbo olfativo y las respuestas a los estímulos olfativos. James Papez descubrió en 1937 el circuito que lleva su nombre. El sistema límbico es una serie de vías nerviosas que incorpora estructuras profundas de los lóbulos temporales, como el hipocampo y la amígdala. Además de ello, es un sistema cerebral que gestiona respuestas fisiológicas ante estímulos del ambiente. Este sistema se basa principalmente en el control de las emociones, la conducta, la iniciativa de una persona y la memoria. Desde el punto de vista anatómico, las estructuras límbicas incluyen la circunvolución subcallosa, la circunvolución singular, la formación del hipocampo, la circunvolución parahipocámpica, el núcleo amigdalino, los tubérculos mamilares y el núcleo talámico anterior. Las vías conectoras de este sistema son el alveo, la fimbria, el fornix, el tracto mamilotalámico y la estría terminal. La formación del hipocampo. Hipocampo. Consiste en el hipocampo, la circunvolución dentada y la circunvolución parahipocámpica. El hipocampo es una elevación curva de sustancia gris que se extiende en toda longitud del piso del asta inferior del ventrículo lateral. Su extremo anterior está expandido y forma el pie del hipocampo. Se denomina hipocampo porque se asemeja a un caballito de mar en el corte coronal. Por debajo de la superficie ventricular hay una capa delgada de sustancia blanca denominada alveo. El alveo consiste en fibras nerviosas que se han originado en el hipocampo y convergen medialmente para formar el haz denominado fimbria. La fimbria, por su parte, se continúa con el pilar del fornix. El hipocampo termina posteriormente por debajo del rodete del cuerpo calloso. La circunvolución dentada es una banda estrecha de sustancia gris que se ubica entre la fimbria del hipocampo y la circunvolución parahipocámpica. En la parte posterior de la circunvolución acompaña la fimbria casi hasta el rodete del cuerpo calloso y se continúa con el inducium griseum. El inducium griseum es una capa vestigial delgada de sustancia gris que cubre la superficie superior del cuerpo calloso. Incluidos en la superficie superior del inducium griseum hay dos haces delgados de fibras blancas denominados estrías longitudinal medial y estrías longitudinal lateral. Las estrías son los restos de la sustancia blanca del inducium griseum vestigial. Por delante
La circunvolución dentada se continúa con el uncus. La circunvolución parahipocámpica se encuentra entre la fisura del hipocampo y el surco colateral y se continúa con el hipocampo a lo largo del borde medial del lóbulo temporal. Núcleo amigdalino. La amígdala se halla situada en parte por delante y en parte por encima de la punta del asta inferior del ventrículo lateral. Está fusionado con la punta de la cola del núcleo caudado, el cual ha pasado hacia adelante en el techo del asta inferior del ventrículo lateral. El núcleo amigdalino consiste en un complejo de núcleos que pueden ser agrupados en un grupo basolateral más grande y en un grupo córtico-medial más pequeño. Las vías conectoras del sistema límbico son el alveo, la fimbria, el fornix. La fimbria deja el extremo posterior del hipocampo como el pilar del fornix. El pilar de cada lado se curva hacia atrás y arriba por debajo del rodete del cuerpo calloso y alrededor de la superficie posterior del tálamo. Luego, los dos pilares convergen para formar el cuerpo del fornix, que está adosado estrechamente a la cara inferior del cuerpo calloso. A medida que los dos pilares se unen, son conectados por fibras transversas denominadas comisura del fornix. Estas fibras se decusan y unen los hipocampos de los dos lados. El tracto mamilotalámico proporciona conexiones importantes entre el tubérculo mamilar y el grupo nuclear anterior del tálamo. La estría terminal sale de la cara posterior del núcleo amigdalino y discurre como un haz de fibras nerviosas posteriormente en el techo del asta inferior del ventrículo lateral sobre la cara medial de la cola del núcleo caudado. Sigue la curva del núcleo caudado y se ubica en el piso del cuerpo del ventriculado lateral. Cuando se sigue la corteza hacia el hipocampo, se observa una transición gradual de una disposición en 6 capas a otra en 3 capas. La capa superficial, que consiste en fibras nerviosas y pequeñas neuronas diseminadas, es la capa molecular. La capa piramidal consiste en muchas neuronas grandes con forma de pirámide. La capa poliforme, cuya estructura es similar a la de la capa polimorfa de la corteza observada en otro sitio. La circunvolución dentada también tiene 3 capas, pero la capa piramidal es reemplazada por la capa granular. Esta última está compuesta por neuronas redondeadas o ovaladas, dispuestas en formas muy compactas que dan origen a axones que terminan en las dendritas de las células piramidales en el hipocampo. Algunos de los axones se unen en la fimbria y entran en el fornix. Las complejas vías anatómicas de las estructuras que forman el sistema límbico no solo están interconectadas, sino que también envían fibras de proyección a muchas partes diferentes del sistema nervioso. Actualmente los fisiólogos reconocen la importancia del hipotálamo como la principal vía eferente del sistema límbico. Cuando se encuentra un daño en la amígdala nos podemos encontrar con la hipersexualidad, mayor apetito, disminución de la agresividad y la inestabilidad emocional e inquietud. Un hombre de 54 años falleció en el hospital a causa de un tumor cerebral. Siempre había sido muy brillante intelectualmente y podía recordar con facilidad sucesos de su infancia. En los 6 meses anteriores su familia había notado que tenía dificultad para recordar dónde había dejado sus cosas, por ejemplo su pipa. También le resultaba difícil recordar hechos recientes y poco antes de morir no podía recordar que su hermano lo había visitado el día anterior. La necropsia reveló la invasión extensa del hipocampo, el fornix y los tubérculos mamilares en ambos hemisferios cerebrales. Parece que el hipocampo interviene en el almacenamiento y la clasificación de la información aferente relacionado con la memoria reciente.